Vamos a llevar a cabo nuestra plática en este espacio Cambio en el Debate. Tenemos la grata presencia de Enrique Villegas Gómez, un compañero que durante muchos años se ha dedicado a la producción de medios audiovisuales. Parece que por ahí tienes una especialidad o es tu carrera en ese sentido. ¿Nos pudieras platicar, Enrique, en qué consiste el trabajo que tú realizas? Y también queremos decir que durante 25 años trabajó en este Michoacán de Radio y Televisión, y pues hoy nos viene pues a comentar, a dar a conocer su visión de cómo se imagina él el sistema michoacano de radio y televisión. Enrique, ¿nos puedes contar de tu profesión? ¿Cómo? ¿Cómo la consideras para la cultura, para la comunidad, para la gente? Como no, Rafa, bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación y bueno, un saludo a tu auditorio. Así es, pues yo soy egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que cuando yo estudié la carrera era Ciencias de la Comunicación Humana. Esto lo remarco porque como que se ha perdido un poco esta parte de lo claro. humano, ¿no? Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, la Unidad Xochimilco, y desde ese entonces me llamó mucho la atención el poder contribuir sobre todo en el ámbito de la cultura, de la educación. Cuando yo egresé de la carrera, mi intención no fue nunca como están los medios comerciales, ¿no? Sin embargo, había también pocas oportunidades de desarrollarse en el ámbito cultural, más allá de que había una dependencia del gobierno, que era televisión educativa. Tuvo como muchos cambios, ¿no? Televisión rural, televisión educativa, que dependía del gobierno, de la Secretaría de Comunicaciones. Y en ese entonces, digamos en el 84, 85, se empieza a dar como un auge de la creación de sistemas de radio y televisión, en ese entonces llamados de Estado, o gubernamentales, o regionales. O sea, tenía como muchas acepciones. Entonces tuve la oportunidad de venir aquí a Morelia, unos meses después de que se fundó el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El Sistema Michoacano se inició su primera transmisión el 29 de septiembre del 84, en el cuarto informe de Cuauhtémoc Cárdenas. Y yo entré en enero 85 con esta oportunidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a desarrollar diferentes funciones y sobre todo tener como una visión un poco más clara sobre lo que debería desempeñar en el caso personal como actor dentro de los medios. Porque bueno, en ese entonces todavía no era como productor, ¿no? Empezamos desde abajo. A pesar de haber terminado la carrera, yo creo que algo importante es como conocer cada una de las áreas, conocer cada uno de los aspectos que integran la radio y la televisión, y yo me enfoqué más hacia la parte de la televisión, más de la parte Y ahí, Enrique, hay en este espacio, aun cuando sabemos que es un espacio, este sistema que depende del gobierno del Estado, sí existe esa libertad para que la creatividad y la imaginación de quienes allí están se cumplan. Sí, digamos que en un principio había como más esta posibilidad porque como es siendo un medio nuevo, pues había como toda esta novedad de hacer cosas. Yo me acuerdo que cuando sacamos una cámara, pues la gente no está acostumbrada, ¿no? a ver una cámara, y ahora ya todos se acercan cuando, Sí. cuando Ahora hay una cámara. la reclaman. Ahora es al revés. Sí, y entonces había como esta oportunidad porque en ese entonces, en esas fechas era como, a pesar de que había una idea muy clara de lo que era la radio y la televisión en ese entonces,
educativa y cultural, se le llamaba también. Era como una especie de laboratorio, ¿no? De experimentación, porque bueno, había varias cosas que se buscaban a nivel de, no rescatar, sino más bien exaltar, difundir la cultura del Estado. Entonces había como que... Era una apertura interesante. Era una apertura, ¿no? Interesante porque venía mucha gente de México, ¿no? Y creo que todavía a la fecha hay como esa oportunidad, pero sin embargo creo que ahora ya hay como una línea más rígida, ¿no? Hay como una línea más marcada, pues con el fin de poder de alguna manera difundir la ideología del partido en el poder. Eso, yo creo que eso ha sido históricamente sí, claro, demostrado. claro. En los primeros años, pues había un marcado discurso oficialista que se intentó desvanecer, pues con algunas estrategias justamente, si no de independizarse totalmente, porque finalmente es un ente paraestatal, estamos checando radio y televisión, sí como tener como sus propios criterios. Ha sido muy complicado desde que, por ejemplo, desde que salió Cárdenas de la gobernatura, Cuauhtémoc, pues con este cambio de partido de ideología con el movimiento democrático, pues recordemos que se intentó toda la obra cardenista, pues, se intentó desaparecer, ¿no? Entonces hablaba de que el sistema mexicano desaparecía, no tenía el apoyo necesario, ahora tenía una serie de vaivenes. ¿Y cómo se sostiene el sistema económicamente? ¿Cómo son sus ingresos? El sistema se mantiene con un cierto porcentaje de subsidio de gobierno y con algunas entradas que tienen que ver con servicios a las mismas dependencias de gobierno, que antes no sucedía. Antes era, hagan este programa para, por ejemplo, la Secretaría de Turismo, de Cultura, y nada. Poco a poco se vino cambiando esta práctica de tal forma que las partidas presupuestales también tuvieran que ver en la difusión de sus propias acciones de las instituciones de gobierno, pueden utilizarse para el propio sistema. Y con algunas otras entradas que tienen que ver con algunos servicios, ¿no? Y en ese caso, el sistema, a ti como trabajador del sistema, te dio esa oportunidad, te permitió desarrollar la creatividad en este campo, o encontraste algunos obstáculos en este proceso. En un principio hubo toda la oportunidad. Yo inicié, como te decía, desde asistente de producción, camarógrafo, locutor, en fin, hasta llegué a los puestos de subdirección, tanto de noticias como de producción de televisión. Si bien es cierto, cada director o directora pues debe tener su proyecto, que yo creo que difícilmente lo hace, porque finalmente cuando entra una administración nueva, pues más bien se monta en el proyecto ya existente, en lo que se está haciendo, y pues bueno, dirá, bueno, esto sí, esto no. Siento que en las últimas épocas como que se hizo más rígida esta libertad de trabajo, ¿no? Por algunas razones. Yo diría que una de ellas es el desconocimiento al medio. Es claro que cuando alguien llega, y a veces llegan circunstancialmente, pues porque para ocupar un puesto, aunque no tuviera nada que ver con los medios de comunicación, pues de alguna manera hay como esta idea de proteger, ¿no? Digamos, el puesto, por así decirlo, y entonces como tener como criterios muy particulares, propios, y que entonces no te permite como cierto movimiento, cierto margen de movimiento, ¿no? ¿Qué tan grave es que este espacio que debería ser, yo digo, en la conducción, en la dirección, una gente que conozca del medio, que tenga una experiencia en ese medio, y qué tanto debilita que sea una posición política? Porque yo lo he visto así, es decir, cómo llega gente con una posición política, y entonces yo creo que eso desvirtúa, ¿no?, el trabajo del sistema. Sí, digamos que creo que retrasa. Ha habido casos
muy particulares en donde estas posiciones políticas han dejado más bien como hacer, ¿no? Precisamente por no conocer tanto, sino más bien conservar finalmente la marcha, las cosas van. Sí, y que, bueno, no se salgan de control, que de alguna forma exista como este establishment, ¿no?, de político de alguna forma. Y en otros casos ha sido como complicado, ¿no? Porque justo lo que te decía, quienes no conocen, entonces al no conocer, dicen, a ver, momento, para los procesos, los lleva a su velocidad, entonces se van como alentando, ¿no? Y no se rompe, Enrique, el proceso del medio, del sistema. Llega una gente por sexenios o trienios ahora, no se rompe ese trabajo, esa continuidad. Sí, en algunos y la casos. otra es, ¿cómo ves tú que si efectivamente este sistema mexicano de radio y televisión genera un tipo de opinión pública, crítica, reflexiva, con todos el conjunto de sus programas, o simplemente es un espacio que está ahí cumpliendo objetivos del gobierno? Creo que ahora cada vez más está justamente difundiendo y reforzando los discursos de gobierno. Creo en esta administración se ha marcado mucho, pues con tal de tener este control, ¿no? Entonces, finalmente la reflexión un poco es que yo hacía la reflexión ahora en su aniversario número 29 que cumplió en el pasado septiembre, que estos medios, como el Sistema Mexicano de Televisión, se dice medio público, yo creo que está muy distante de serlo. Algunos, para no ser tan directos, dicen, son medios con vocación de servicio público. Bueno, eso si pero está escondiendo algo más grave. Sí, claro, porque finalmente responderá, y está bien, digo, finalmente, si eso es, entonces que sea, y que entonces exista apertura a otras instancias, otros medios, ¿no?, para hacerlo. Es decir, creo que había como que hacer una radiografía, un análisis del desarrollo del propio sistema. En este caso, el sistema Sistema Mexicano de Radio y Televisión pertenece a una red de radiodifusoras televisoras públicas, lo pongo entre comillas, públicas, y que durante la creación de esta red han hecho intentos de que sea como una fuerza de equilibrio ante los grandes medios como Televisa y Televisión Azteca, ¿no? Creo que ha habido buenos logros, sin embargo, justamente cuando hay cambio de administración se rompen esta continuidad, ¿no?, como en todas las dependencias, ¿no? Y lo grave es que de pronto como que se pretende que se está descubriendo el hilo negro cuando ya hay muchas cosas que se han experimentado, que se han hecho, y en todo caso yo creo que lo más valioso tendría que ser rescatar lo bueno que se ha venido haciendo, ¿no? Entonces yo creo que todavía está muy distante que sea un medio público, y creo que yo decía hace poco que tal vez uno de los factores, digamos, no el único ni determinante, que pudiera dar esta línea de un medio público, pues sería que hubiese un consejo consultivo ciudadano que sea quien decida, que sea quien opine sobre la programación, sobre la producción de los programas tanto de radio como de televisión, que eso ya existe, esta figura ya existe, que se le conoce en algunos casos como defensoría o defensor del televidente o defensores de las audiencias, que van en algunos otros países como Inglaterra, Alemania, Italia, Japón, los medios públicos son tan importantes, son más importantes que los medios privados. Entonces, creo que está en ese sentido distante que el Sistema Mexicano de Radio y Televisión sea un medio público, como dice la radio, la tele de todos, porque creo que en ese sentido los esquemas tienen que cambiar. O sea, yo veo que se sigue teniendo un modelo de producción, tanto en radio como en televisión, pues de hace 20 años, cuando la tecnología nos está diciendo que los discursos y los contenidos tienen que ser diferentes. En este caso, Enrique, ¿qué tan importante fuese desde el punto de vista legal, jurídico, que hubiera esta figura que tú estás planteando para ciudadanizar exactamente este sistema? Pero ¿qué tan importante es
un planteamiento, un proyecto de autonomía del mismo sistema. No estoy diciendo que no se vincule con el gobierno, pero que darle una autonomía al sistema para que se despliegue efectivamente todo el pensamiento crítico, reflexivo, en imágenes, en arte, en baile, en danza, en ciencia, en conocimientos en general. ¿No sería importante que hubiera este planteamiento? Sí, claro, claro, y se han hecho, digo, yo no me considero ser un político ni tener preferencias partidistas, pero en la administración de Cárdenas Batel hubo un intento bien interesante, justamente de ciudadanizarlo, de tener como estos 3 o 4 puntos de la creación del consejo, de autonomía financiera, autonomía editorial, que eso es bien importante, y que en ese sentido no repite esquemas como la televisión comercial, que ese es uno de los riesgos que yo veo. Que había de hacer una distinción profunda ahí. Sí, porque con el fin de jalar audiencia, se repite como el modelo comercial, y lo oímos, ¿no? Escuchemos la radio y lo vemos, y entonces y de pronto y lo sentimos y cosas y algo peligroso que yo la otra vez estuve viendo un espacio de un programa creo yo pagado por la iglesia. Entonces a mí me parece algo grave, porque entonces se le da cabida a estos grupos, se le puede dar cabida a cualquier otro, ¿no? Entonces es una cuestión de reflexionar, analizar realmente si un medio como el Sistema Mexicano de Radio y Televisión va por el camino hacia realmente querer ser un medio público, o únicamente en esta administración pues pasará y le deja la bolita al que sigue, que viene un problema gravísimo, que es la digitalización. Y hay un problema muy grave que mencionas en ese sentido, porque como Estado, y ahora que se califica como laico, es decir, hay una violentación incluso de la misma Constitución, tanto estatal como federal, en cuanto a la laicidad. Yo no estoy diciendo que no haya espacios, ¿verdad?, para dar cabida, dar oportunidad a una serie de visiones del mundo, de ideologías, en ese sentido, pero sí un espacio efectivamente en donde hay un principio fundamental que tenemos que cumplir, que es la laicidad. Ahí sí me parece que están cometiendo un grave error, ¿o cómo lo ves tú? Sí, mira, por eso yo vi un programa, no sé si haya sido no solo o una serie, ¿no? Pero creo que sí había que un poco observar este tipo de comportamientos, ¿no? Precisamente con una idea como más clara de poder consolidar el medio como realmente. Tú Enrique, pudieras plantear un proyecto donde tú te imaginas, donde tú sueñas, porque así lo veo, de un sistema de Michoacán de radio y televisión distinto al actual, donde caminara por otras vías, con otras perspectivas culturales, más en el rescate de construir una opinión pública vigilante, de construir un ciudadano más responsable en los asuntos cotidianos, asuntos importantes para Michoacán? Pues tanto como plantea, yo creo que es una visión conjunta que yo creo que tiene que ver con varias instancias y varios actores. Entre ellos, como te decía, puede ser los propios ciudadanos, académicos, catedráticos, padres, madres de familia, los propios trabajadores que tienen una experiencia inmensa en lo que hacen, y ahí sí mis respetos, y que pudieran contribuir, ¿no?, a formar una especie como de consejo, en donde consejo ciudadano, que opine justamente sobre los programas y sobre las producciones de acuerdo a los recursos que se tienen, porque sabemos que los recursos nunca alcanzan ni alcanzarán, ¿no? Pero se puede hacer. Pues una posición muy clara culturalmente. Así es. En defensa pues de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Sabemos que nuestra cultura pues es española, es negra, pero es indígena también. Entonces, ¿cómo construir una institución
que dé entrada exactamente a estas visiones culturales y sobre todo defendiendo pues esa parte de la cultura, que es la parte de la dignidad de la misma cultura, y con un planteamiento ético interesante en la parte cultural, y como tú dices, no crear un espacio o un instrumento muy parecido a la televisión comercial, a los duopolios televisivos, y pues no hay ninguna novedad, ningún cambio en ese sentido. ¿Cómo ves este aspecto? Sí, en un principio el proyecto original del sistema era justamente que Morelia no centralizara los contenidos de las producciones, sino que las repetidoras fueran los quienes alimentaran más bien a Morelia, ¿no? Sin embargo, el asunto económico pues no ha permitido que se pueda desarrollar, y tal vez como una estrategia a lo mejor no muy bien planteada. Yo siento que el Sistema Mexicano de Televisión tiene una oportunidad muy interesante si se plantea realmente como un medio educativo y cultural. Exacto. ¿Sí? Y ni siquiera buscar como jalar fondos del mismo estado, porque no los hay. Pero a nivel internacional creo que podría ser cosas muy interesantes si realmente se plantea como tal, ¿no? Enrique, pues el tema es muy importante, muy interesante, y yo te invito para que en una próxima ocasión platiquemos del papel que hoy deben jugar los medios de comunicación, toda esa problemática de los lenguajes, de las visiones del mundo, y cómo se convierten hoy día en unos medios de ocultamiento de la verdad, de manipulación sobre la gente. Incluso hay investigadores que llegan a afirmar de un terrorismo mediático profundo. ¿Te parece que sea el próximo tema para discutirlo? ¿Cómo no, Rafa? Claro que sí. Esperamos que la vida nos alcance. No, claro que sí. Muy bien. Gracias, Enrique, por estar aquí. Sí. Gracias.